La noche del miércoles 17 de diciembre de 1986, aproximadamente a las 7 de la tarde, un Subaru León Wagon de color vino tinto se transportaba por las avenidas de la capital, más específicamente la Avenida del Espectador, hasta que fue interceptado por dos sicarios en moto, los cuales con ametralladoras abrieron fuego contra el coche de placas AG 5000. En este vehículo se transportaba Guillermo Cano Izaza, un hombre que vivió hasta los 61 años y que 44 de ellos fueron dedicados al periodismo. Esa misma noche fue asesinado por escribir de lo que muchos decidieron callar. Pero ¿cómo llegamos hasta este punto? Guillermo Cano Izaza nació el 12 de agosto de 1925 en Bogotá, Colombia. Desde muy joven estuvo rodeado de periódicos, tinta y redacción, ya que su padre, Fidel Cano Gutiérrez, fue el fundador del Espectador, uno de los diarios más importantes del país. Creció en un ambiente donde la libertad de expresión y el compromiso con la verdad eran valores fundamentales. No estudió periodismo de manera formal, se formó en la práctica, desde los talleres hasta la dirección, una visión ética del oficio. A los 27 años, tras la muerte de su padre, asumió la dirección del Espectador en 1952. Bajo su liderazgo, el periódico se convirtió en un espacio crítico, independiente y comprometido con la defensa de los derechos humanos y la democracia. Cano era un periodista reflexivo, de pluma firme, que creía en el poder de la palabra para transformar la sociedad. No le interesaban los reflectores ni el protagonismo. Su lucha era silenciosa, diaria y profundamente ética. A comienzos de los años 80, Guillermo Cano publicó varias editoriales cuestionando al Grupo Gran Colombiano, un poderoso conglomerado empresarial encabezado por Julio Mario Santo Domingo. Cano criticó la concentración del poder económico, la falta de transparencia en sus operaciones financieras y la influencia de este grupo en la política y los medios. Estas denuncias le costaron al periódico presiones comerciales, demandas y aislamiento publicitario. Pero pese a todo, Cano se mantuvo firme, hasta que finalmente el Grupo Gran Colombiano fue finalmente intervenido por el gobierno nacional. Pero no fue hasta 1982 donde llegó uno de sus mayores dolores de cabeza, puesto que Pablo Escobar, que en ese momento era representante suplente de Jairo Ortega, asumió su cargo en el Congreso de la República. Poco después, tras las denuncias del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, Cano, junto a la periodista María Jimena Duzán y otro colaborador, revisaron los archivos del diario hasta encontrar las evidencias, puesto que el 11 de junio de 1976 el Espectador había publicado una nota judicial que documentaba la captura de 6 narcotraficantes en Itagüí, Antioquia, con 39 libras de cocaína, entre ellos Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria. En agosto de 1983, el periódico reprodujo esa nota para evidenciar el pasado criminal del congresista Escobar, y 2 meses después el Congreso le quitó la inmunidad parlamentaria y el juez Gustavo Zuloaga Serna emitió una orden de captura contra Escobar. Desde ese momento, Guillermo Cano intensificó sus denuncias públicas contra Escobar y los miembros del Cartel de Medellín, destacando en su columna Libreta de Apuntes, un texto llamado ¿Dónde están que no los ven? Pero no fue hasta el editorial titulado Se les aguó la fiesta a los mafiosos, donde Cano hacía referencia a la reactivación de la extradición por parte del presidente Virgilio Barco, que marcaron la sentencia de muerte del gran periodista. Para finalizar, creo que centrarnos en detalles del asesinato es totalmente innecesario. Sería mejor hablar del legado y de la persona que fue Guillermo Cano, un símbolo eterno de la lucha por la libertad de prensa, que hoy en día lleva el nombre del Premio Mundial de la Libertad de la Prensa de UNESCO en honor a su trabajo, entregado a periodistas que como él desafiaron la censura y la represión con valor. Guillermo Cano Izaza es el eco de una voz que nunca aceptó el silencio impuesto por el miedo. Fue un periodista que no se dejó doblegar por el poder del dinero, el narcotráfico ni de la corrupción disfrazada de autoridad.
Desde su escritorio en El Espectador y con la fuerza de su pluma denunció sin treguas las injusticias que intentaban someter a Colombia. Pero Cano no solo fue un periodista de guerra que denunció a los mafiosos y a los corruptos, también fue un ser profundamente humano, que se conmovía por la injusticia del humilde y la tristeza del olvidado, y lo demostró en su última nota que publicó una noche antes de Nochebuena, en donde narraban la historia de Noelia Tovar, una mujer que con tan solo 13 años tuvo que ver cómo hombres armados se llevaban a su padre. Y a pesar de las promesas de estos de no hacerle nada a él, nunca tuvo más noticias de su padre. Buscó y buscó, pero jamás hubo una noticia. Y al final tuvo que ir con sus hermanos y con su madre, de la cual se le iba a acusar de la desaparición de su padre, a Bogotá. Varios fueron los años y las navidades tristes de Noelia, en las que nunca tuvo la certeza de qué fue lo que pasó con su padre, por qué y quiénes se robaron a su papá. Y para finalizar el video, me gustaría despedirme con el último párrafo de la última nota de Guillermo del Cano. Perdonen mis lectores, si en este 1986, después de leer la carta transcrita, les he aguado las fiestas de Navidad que yo, ajeno a tanto drama de tanto colombiano, celebré con tan desbordada alegría en el pasado. Elevo en esta 1986 una oración, una plegaria, para que la familia Tovar, de una vez por todas, tenga noticias, buenas o malas, de su padre, porque unas u otras son definitivamente mejores que la carencia absoluta de ellas, que es como existir en el limbo del terrible e inhumano mundo de los desaparecidos.